La entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Atuey de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Buenos días, Atuey, encantado. Bienvenido. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, doctora Morel. Buenos días, Muy bienvenido. buenos días, público. Yo quisiera comenzar hablando de historia, Atuey de Camps. Atuey de Camps, adolescente, asistiendo a las sesiones de la Constituyente, tu padre era diputado. Yo pienso que quizás desde ese momento Atuey pensó que iba a ser presidente de la Cámara de Diputados. O le pasó por la mente. Pero después Atuey, posteriormente, tú eras una especie de hijo del profesor Juan Bosch. Un hijo mimado, estudiante, primera ocasión que el PRD ganaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque siempre había ganado la izquierda extrema. Pero Bosch ya estaba fuera ya en ese momento. Exactamente. Entonces yo quiero meterte en el tema del libro, el tema del prólogo de Fran Moya Pons, es decir, las opiniones de tu amigo Fran Moya Pons sobre el Bosch, que quizás su temperamento difícil no le permitió sortear a los enemigos, porque ese es el mensaje que queda implícito. Entonces yo quisiera meter, porque fuiste un actor de excepción en todo ese proceso, muy joven, y además fuiste una persona muy ligada al profesor Juan Bosch. Mucho gusto. Un día, por mes y medio yo fungí como secretario de Bosch, a contrapelo de mi voluntad, que no quise, pero Bosch insistía. ¿Por qué usted no quería? Porque yo tenía muchas ocupaciones. Y entonces, Bosch, que era un enamorador en el contacto personal extraordinario Sí. del interlocutor, me decía, yo quiero que tú aprendas lo que yo he aprendido cerca de tantos gobernantes, y me lo citaba. Entonces yo le dije, profesor, no quiero porque tengo demasiadas ocupaciones, pero le voy a aceptar con un compromiso, que semanalmente yo le voy a presentar un candidato. Y transcurrieron 6 semanas, yo le presenté un candidato y no me lo aceptaba. 6 candidatos. 6 candidatos. Y no me lo aceptaba. Entonces yo a las 6 semanas le abandoné el cargo y seguí en actividades mías propias de la universidad y otras acciones. En uno de esos momentos encontré a Fran Moya Pons, que todavía no había publicado el libro, que llegó a la casa del profesor Juan Bosch para que él le diera su opinión sobre el primer libro que estaba escribiendo sobre historia dominicana, Fran Moya Pons. Y Juan Bosch le dio su aprobación y le hizo algún par de sugerencias. Fran Moya era bastante amigo también de Juan Isidro Jiménez Grullón, que yo sé de paso, Juan Bosch no aceptaba mucho a Juan Isidro Jiménez Grullón, que digamos. Y ahí hay una grandes amigos se convirtieron en enemigos irreconciliables. Hay una gran anécdota en donde yo fui portador de 2 revólveres Smith Wesson para un debate. Sí. Entre Juan Bosch. Más bien sería un duelo. Un duelo. Bueno, un duelo, un debate, ¿sí? Duelo entre Bosch y Juan Isidro. Pero eso es harina de otro costal que hablaremos en su momento. Yo estuve en el acto. Yo no sé si ustedes tuvieron el acto de René Fortunato. La prensa no ha servido totalmente los incidentes que se produjeron. Muy interesante. Ese era un público cautivo en gran parte del PLD. Cuando yo llego al Teatro Nacional, me encuentro los típicos volantes que se usaban mucho en la universidad, en donde están acusando a Fran Moya Pons de muchas cosas, en función de lo que expresó en su prólogo. Bien, se organiza el acto. Reitero que ahí debía haber un 90% de PLDistas, básicamente. Está Rafael Alburquerque, está el ministro Pina, está invitado, está el director de Cultura, el secretario de Estado, ministro. Y bien, un acto bastante bien organizado, bonito, ¿no? Cuando empieza la proyección, aparece una serie de personajes de la vida política, entre ellos Luis Gómez. Luis Gómez fue del PCD, profesor universitario, amigo, una persona muy bien preparada y demás. Hace un homenaje de reconocimiento en sus expresiones al profesor Bosch
a su actuación y al trabajo que se está haciendo. Pero señala que el trabajo debía decir continuado hacia Manolo Tavares Justo y hacia una serie de figuras también de la izquierda y figuras nacionales muy importantes. En un momento determinado, Luis Gómez señala que los alumnos, los que se dicen ser alumnos del profesor Juan Bosch, están divorciados totalmente de la realidad de lo que planteó el profesor Juan Bosch. Y aquello se fue abajo en aplauso. Yo me preguntaba, pero ¿cómo se puede ir abajo en aplauso si aquí hay casi un 90% de PLDistas? Porque ellos saben que Se estaban fue diciendo la verdad. abajo en aplauso. En otra aparece Euclides Gutiérrez Félix, que usted sabe que es un personaje muy particular. Soy muy amigo de Euclides. Y Euclides, con ese lenguaje que acostumbra Euclides, ¿no? En una señal, y estos muchachos, que ahora son funcionarios, él es funcionario también, Sí. que no saben lo que fue eso, porque Juan Bosch fue el hombre más grande del siglo XX y demás. Y entonces hace una crítica a la actuación actual. En términos, y aquello se volvió a oír abajo. Y finalmente, René Fortunato, que es un gran aporte, que es un gran esfuerzo, que yo recuerdo cuando Juan Bosch hablaba de turismo, René no recogió ahí, señalaba, refiriéndose a Samaná, que iba a convertir a Samaná en un puerto libre y que Samaná se iba a desarrollar al turismo y al turismo de barcos grandes y demás, y que Samaná iba a ser una tacita de plata. Recuerdo como ahora esa expresión de Juan Bosch. Eso en adición a las llamadas Villas de la Libertad, que Bosch hablaba, que eran las comunidades azucareras, cañeras, que se iban a construir y otras cosas más. Pues ese aporte de Bosch, él por supuesto parece ser que no pudo conseguir ese discurso, que está por ahí, ese discurso, pero consiguió otro discurso muy bueno. Por ejemplo, al final aparece Juan Bosch diciendo, y el gobierno está entregando en estos momentos un cheque de 9 millones de dólares para pagar parte de la deuda que tiene y deja en reserva 19.000 o 29.000 millones, 29 millones, 29.000 no, 19 o 20 millones, 29 millones de dólares. Y entonces hace una crítica a Bosch, porque los gobiernos que no pagan cometen un error, y que los gobiernos que se endeudan pasa a depender, y entonces señala. Por eso, no exactamente soy partidario del endeudamiento, etcétera. Y aquello fue, También. ya usted sabe. Conclusión. En definitiva, fue muy interesante. Voy ahora al tema de la pregunta que fue Fran Moya Pons. Mira, yo no comparto el criterio de Fran Moya Pons, pero ¿En qué defiendo. sentido? ¿Eh? ¿En qué sentido? En todo, de lo que él opina. Ahora, defiendo a rajatabla el derecho que él tiene de expresarse. Y creo que fue muy inteligente de parte de René Fortunato colocar una opinión tanto disidente. ¿Por qué? Yo era muy joven cuando asistí a esos actos. Y ahí, en la exposición de René Fortunato, aparece mi padre un par de veces. Yo recuerdo como ahora, chequeando yo, mirando a Lyndon Baines Johnson, a Rómulo Betancourt, a José Figueres, a Luis Muñoz Marín. Era muy conocido en el ámbito interno del PRD histórico que Rómulo Betancourt, primero Juan Bosch estaba acostumbrado a que se sirviera, y iba a decir, y decía eso, se sirviera agua de coco y café. Él erradicó el alcohol en el palacio. Y parece ser que le vinieron con ese plan a Rómulo Betancourt. No, lo mío es whisky. El venezolano toma whisky. Y Nada de agua de coco. Hubo que llevarle whisky, no al palacio, sino donde se hospedaba, por supuesto, don Rómulo Betancourt. Y don Rómulo Betancourt le recomendó a Bosch y también Muñoz Marín que hicieran los cambios inmediatamente militares. Esa es la verdad. Bosch no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo?
porque tal vez Bosch pensó que podía modificar eso. Fíjese que él designa a Elvi Viñas Román, secretario de Estado de la Fuerza Armada. Don Elvi Viñas Román era concuñado de don Antonio Guzmán, ambos casados con hermanas, es decir, doña René Clan de Guzmán y la esposa de don Elvi Viñas Román, el general Viñas Román, eran hermanas. Es más, don Antonio Guzmán, que probablemente tenía la presión de que lo reactivaran, lo designó de embajador en Argentina a don Elvi Viñas Román, un poco imitando lo que hizo Balaguer cuando designó a Bochán Javier para allá también. Entonces, en esa dirección, yo no comparto el criterio de que Bosch se dejó de derrocar. Bosch sabía, obviamente, que era algo de la conspiración. Hay un artículo de Miguel Guerrero, muy importante, la semana pasada, donde habla de las 24 horas últimas de Juan Bosch ahí. Pero la verdad es que Bosch debió haber asumido una serie de cambios que no quiso. Era su actuación, de cierto modo. Y expresa ahí Miguel Guerrero las exigencias de Atila Luna con el tema de la compra de aviones a los que Bosch negó. Ahora bien, si tú quieres contemporizar para mantenerte en el poder sobre la base de deslizarte por la pendiente de la corrupción, Bosch no iba a hacer eso. Si tú partes de ese criterio, bueno, si él accede se queda en el gobierno. Bueno, ese no era Juan Bosch. Y yo saludo al profesor Juan Bosch. Es obvio que la conspiración estaba por sectores de la Iglesia Católica, por sectores de las Fuerzas Armadas corrompidas y finalmente por lo que se produjo. Claro, Bosch también fue un hombre que quiso sanear la economía y que mandó, es obvio, que mandó, y yo lo recuerdo perfectamente, a convertir los locales del PRD en escuela. Eso es verdad. Pero es verdad también que no se compartió. Y es verdad también, y yo asistí con mi padre a 2 reuniones que eran un poco conspirativas, dirigidas por don Ángel Miorán en Molinos Dominicanos, por el disgusto de los congresistas con el profesor Juan Bosch, entre otras cosas. Es decir, de sus mismos seguidores. De sus mismos seguidores. Y la verdad es... Eso es una premisa, yo no había Sí escuchado mismo. eso. Y yo asistí a esas reuniones, acompañando a mi padre. Y fue en Molinos Dominicanos. Había un gran disgusto. También había que recordar que las manifestaciones de reafirmación cristiana señalaban que los congresistas eran unos comehierbas, un poco parecida a la campaña que se le hizo a Hipólito Mejía posteriormente. Y una serie de cosas más. Pero claro, aquí hay personajes muy importantes que debían ser entrevistados. Por ejemplo, Rafael Bonilla Ibar, cuyo periódico dirigía, era Unión Cívica Nacional y fue destruido, entre otras cosas. Potenquín, Rafael Bonilla Ibar y otros personajes que están todavía con vida, afortunadamente, y que en definitiva pueden ilustrar. Yo entiendo que el profesor Juan Bosch fue derrocado por fuerzas negativas y que en definitiva no se prestó. Si tenía que prestarse a la vagabundería que le estaban planteando, óigame, si no merece haber sido presidente. Por eso no comparto el criterio de Fran Moya Pons en ese sentido. Licenciado, lo que sí hay... pero defiendo su derecho a expresarse como él quiere. Mucha gente de acuerdo en que el cambio que pretendía hacer el profesor Juan Bosch en 1963 era muy brusco y quizás la sociedad dominicana no estaba preparada. Y que por ese error del derrocamiento que se produjo en esa fecha, según historiadores que comparte el mismo Fran Moya Pons y el mismo René Fortunato, dicen que es causa de los males que vive la sociedad dominicana actualmente, por no haber hecho lo que se debió hacer en el momento y que se produjo ese derrocamiento. Y que doctora la democracia... Doctora Morel, palos y bogas y palos y no bogas. Entonces, que la democracia todavía sigue siendo, y ese modelo que propuso el profesor Juan Bosch, una tarea pendiente para la República Dominicana, y que al día de hoy no se ha podido cumplir con eso, y que los mismos alumnos del profesor no han aplicado las recetas del maestro. Bueno, hay que ver cuáles alumnos. Yo soy alumno del profesor Bosch. Entonces, en definitiva, hay otros que se han divorciado de esa realidad. Pero yo quiero decir algo con propiedad y nada más hay que hurgar en los periódicos de la época. La Constitución del año 63 es la Constitución más progresista. Juan Bosch planteó la reelección de Trujillo antes de haberse ido del país y logró
con ese tipo de declaraciones. Incluso hay un discurso de Bosch que yo lo tengo en Boca Chica, donde Bosch plantea la reelección de Trujillo, entre otras cosas. Posteriormente consiguió su permiso. Pero Bosch se incrimina vacunándose contra el virus de la reelección y consigna en la Constitución del 63 la no reelección presidencial de por vida y vicepresidencial. Ahora bien, De por vida, si no de por saltando vida, un periodo. de por vida. Ahora bien, no es correcto lo que se enjuicia de que fue una constitución que fue muy brusca. No, hombre, no. Fue una constitución que fue un paso de avance y que en términos de todas las constituciones que ha tenido la República Dominicana es la más progresista, por encima de la de Moca, que había sido hasta esa época la más progresista. Pero, por ejemplo, se critica el hecho de que se condena el latifundio no productivo. Bosch no condena el latifundio productivo, ¿eh? No, Bosch no condena el hecho de que los Vicini y otros sectores y Romana tuvieran la cantidad de tierras que tenían productivas. Bosch señalaba las tierras improductivas, pero algo más, tampoco confiscó nada. No hay una sola confiscación que haya hecho Bosch. Empezó entonces a hacer una campaña de donación de tierras y de forma amistosa y negociada para llegar a hacer la reforma agraria. Y cometió un gravísimo error. Él desconocía lo que era Cumayasa, es la zona previa llegada a la Romana, porque hablaba de repartir tierras en Cumayasa, y la Cumayasa está llena de piedra. Son tierras poco productivas. Bueno, serían muy buenas para turismo y para cualquier otra cosa, pero para tú sembrar no son muy dables. Y obviamente él desconocía esa tierra, pero hablaba mucho de esa zona que había que repartir y demás y ese tipo de cosas. Pero Bosch no cazó, no se dedicó a perseguir en absoluto a terratenientes. Eso no es verdad. Él hizo un tipo de gobierno bastante en ese sentido conciliador, y aquella política que él planteaba de tierra, y estaba, por ejemplo, de secretario de Economía, de secretario de Agricultura, don Antonio Guzmán, que yo sé de paso era un hombre con tierra y con posesión de tierra desde esa época. Y no. Yo creo que en gran parte se ha deformado esa etapa histórica. Yo recuerdo como ahora, cuando Bosch leía las donaciones que se le hacían, entre otras cosas, y cómo estaba planteando la distribución en el país y su proceso electoral. Estoy con tu permiso, nos vamos a una pausa comercial, volvemos porque nos queda también la actualidad. Eso era bueno, pero Correcto. Vamos ahora Muy al bien. proceso actual. Quédense con nosotros. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 recibimos al licenciado Atoy de Camps Jiménez, quien es presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata y una de las figuras políticas más importantes del país, con mucha historia. Licenciado, y de la actualidad, yo quiero saber en qué está el Partido Revolucionario Social Demócrata, sobre todo porque no cesan los comentarios y las razones, argumentos de muchos sectores que apuestan a un posible regreso suyo al Partido Revolucionario Dominicano, que usted ha desmentido en numerosas ocasiones, incluyendo en este programa. Pero el hecho de que el expresidente Hipólito Mejía le visitara, de que zanjaran diferencias, de que el punto que los dividía, bueno, pues él ha reconocido que la reelección fue un error. Entonces todo eso le da todavía más razones a quienes entienden que usted debe estar cerca del PRD. Bueno, el hecho de que yo me reúna con Miguel Vargas, o me reúna con Hipólito Mejía, o quien fuere, o con Leonel Fernández Reina, o con Danilo y demás, si cada vez que uno se reúna, en definitiva, se pasa a ese bando con el que se va a reunir, nos fastidiamos. Sí. Yo me he reunido con José Tomás Pérez, me he reunido con amigos de Danilo Medina, me he reunido con Hipólito Mejía, me he reunido más veces con Miguel Vargas Maldonado, y me he reunido con muchísima gente. Y soy una persona en eso parecida a la definición de la UAS, en su momento. Persona abierta a todas las corrientes del pensamiento, de cierto modo. Eso no necesariamente me ata. Ahora, entiendo que creara cierta expectación el hecho de una reunión con Hipólito, porque la acción de Hipólito, de sus pretensiones religionistas, fastidiaron obviamente
al PRD histórico y lo han convertido en lo que hoy es la caricatura del Papache, PPH, lo que fuere, ¿no? Pero también me reuní con Miguel Vargas y me reuní varias veces y me reuní después de haberme reunido con Hipólito Mejía y con Miguel Vargas. Por supuesto, Miguel Vargas cometió errores también muy serios. No solamente que apoyó la reelección de Hipólito, sino que luego, en el llamado acuerdo de las corbatas azules, llega arriba a un acuerdo en donde Leonel Fernández jugó ping-pong con él. Porque Miguel Vargas es el único caso de un individuo que tiene casi todas las posibilidades y hace casi un harakiri, como Chacumbele. Entonces, ¿cómo tú, si tienes todas las posibilidades, vas a rehabilitar a tus posibles competidores? En este caso, a Leonel Fernández Reina y a Hipólito Mejía. Más aún, cuando ya Leonel Fernández Reina había hecho una exploración con Hipólito y Hipólito no se había sumado, probablemente arrastrando el síndrome de los ataques que recibió y de los resultados de esos ataques con el tema de la religión. Pero Miguel comete ese grave error. Entonces rehabilita. Del mismo modo que Hipólito comete el grave error de hacerse un traje que él creía que le iba a servir y a quien le sirvió el traje fue a Leonel Fernández Reina, es decir, trabajó para el inglés, Hipólito Mejía. Del mismo modo pasa con Miguel Vargas. Y si fueran errores, ¿usted no perdona los errores? Bueno, mire, una vez Peña Gómez me decía, y Juan Bosch indistintamente, que el que se equivoca de buena fe sale a buen camino, pero que el que se equivoca de mala fe no sale a buen camino. Yo no tengo que perdonar ni no perdonar, yo solamente señalo, porque eso hay que dejárselo a Dios y demás, y a los jueces que están tratando el caso de San Cristóbal y demás, ahora, y el narcotráfico. Entonces, yo he recibido a Hipólito, yo no tengo problema de diferencias personales, he tenido diferencias políticas. Yo soy compadre de Miguel Vargas Maldonado, pero la historia está ahí, de la lucha entre los compadres. Juan Bosch, Jacobo, Juan Bosch, Peña Gómez, y las diferencias, Peinado y Balaguer, que fueron compadres también. La lucha está ahí, entonces eso tampoco determina. Peinado y Guaroa. Peinado y Guaroa también, exactamente. Entonces, yo perdono a todos, cómo no. Ahora señalo también el tema histórico. Creo que Miguel Vargas cometió graves errores. Después, a solicitud de Miguel, designamos sendas comisiones, tanto de parte de su partido como también del partido nuestro. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo de tipo electoral, lo que no fue posible, porque Miguel estaba no en este mundo, en este espacio, estaba en la estratosfera, si se quiere, estaba subido muy alto. Yo creo que después la ha bajado y ha visto que no exactamente se puede concebir así los viajes al Olimpo, básicamente. ¿Tú crees que ha sido su equipo de asesores los que han hecho cometido esos errores? Especialmente de gente que no era PRDista, gente que es nueva en la actividad. Voy a hablar de Andy Daguarre. Yo creo que Andy Daguarre es un gran trabajador. Se me parece a Bernardo Vega trabajando, guardando la diferencia de información. Pero hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, Andy Daguarre es muy vehemente. Andy Daguarre lo conozco desde que estuvo y fue partidario de que Jacobo Magluta para la presidencia y el Grupo Moderno. Sí. Que cuando Peña Gómez firmó la disolución del PRD y me llegaba a mí para yo firmar, yo dije, esto lo escribió Rafael Albuquerque y José Israel Cuello. No comparto esto. Peña Gómez, lo lamento, no firmo. Y Andy Daguarre dijo, en ese momento, le van a pasar la masa por arriba a usted. Y yo le dije, bueno, ¿y qué sabes tú de masa? Tú acabas de llegar de la Universidad de Columbia y tú no conoces eso, entre otras cosas. Deja que me pase. Por supuesto, ni bis ni PRI, que fue el momento en que yo planteé aquella situación. Pero Andy escribió un artículo muy sesudo, porque es inteligente y es trabajador, muy sesudo, sobre la cantidad de gente que traslada el metro, por ejemplo, y la inversión y lo que significó en términos de inversión para el país.
Bueno, si tú entiendes que lo que traslada es la cuarta parte de la cantidad de gente que se suponía iba a trasladar y que además hay que subsidiar, ¿cómo tú los otros días, que has estado criticando muchísimo al gobierno, estás planteando que la segunda línea del metro tiene que continuar? Entonces esas son cosas que tú no puedes entender y que manda como si fuese un sancocho a los que de un modo u otro no tienen exactamente esa formación. Entonces, influye el equipo, ¿cómo no? Ahora, el principal responsable, y eso hay que asumir, es el dirigente, es el líder. Tú no puedes hacer una serie de planteamientos. Por ejemplo, este muchacho de Samaná, Ramiro Espino, que fue persuadido, seducido por los cantos de sirena de Miguel Vargas, y se lo llevó del PRSD para allá. Él se comprometió con una serie de cosas que luego lo incumplió. Bueno, y Obi Saldívar por igual, también que lo sedujo. Entonces tú no puedes hacer lo que en definitiva se hizo ahí, con una serie de gente que ganaron convenciones y que después fueron despojados. No, tú no puedes hacer ese tipo de situación. Está bien que tú te reserves, pero tú te reservas un mínimo, pero tienes que tener una cuota para que la base se manifieste. Entonces yo creo que cometió una serie de errores que no tiene que ver nada de Andy Daguarre. Señalo el hecho de Andy Daguarre por la contradicción entre, bueno, tú estás criticando la primera línea del metro, hay esta inversión, y ahora ¿qué es lo que estás tú diciendo? Que hay que continuar la segunda línea de metro. Bueno, pero entonces ¿qué? Vamos a estar claros. Es igual que cuando tú planteas, no, vamos a hacer una oposición revolucionaria y progresista y que lo que fuere. Muy bien. Y termina planteando tú el apoyo a los bufetes directivos del PLD. Señor Prastente, por lo menos. Pero no te pongas en ese tipo de cosas. Entonces ahí vienen las suspicacias y vienen las cosas y los planteamientos. ¿Y la reelección? ¿Tiene futuro? No. Y creo que tampoco el Leonel Fernández Reina tenga No está en eso. No. Es un criterio que yo tengo. Me puedo equivocar. Creo que no me voy a equivocar. Y si me equivoco, amén. Veremos. Una tercera reelección en línea y una cuarta elección de un personaje como en este caso el presidente Fernández no es tarea fácil, y más aún con lo que él acaba de decir en Naciones Unidas con los incumplimientos del milenio. Es una verdadera vergüenza, vergüenza grande. Yo conozco Panamá y la cantidad de indígenas que hay en Panamá, que nosotros estemos a la saga de Panamá, entre otras cosas, que estemos en la saga de Panamá en materia educativa, que un gobernante como Leonel Fernández Reina, que sabe lo que es vivir fuera del país y educarse, que él no pudo concluir allá y que vino aquí a la República Dominicana, que no invierta la cantidad de recursos mínimos que se requiera presupuestalmente, es un hecho grave, grave, y que además la curva de miseria del país sigue incrementándose en los niveles que hay, prácticamente un 58%, independientemente de las cifras que ustedes, los banqueros del Banco Central, cifran, dan y ofrecen. Pero cuando ustedes hablan de ese crecimiento, no hablan del crecimiento de la miseria. Es decir, Pues ya son problemas de política social. Bueno, pero ven acá, ¿está bien? No de política económica. Ah, sí, eso es política económica también. Ahora, por supuesto, no es misión de que lo diga el Banco Central, lo entiendo. Pero en definitiva, es una lástima que el presidente de la República no haga eso. Ahora, sí tengo que decir, no creo que después de Trujillo haya habido ningún otro gobernante que haya concentrado tanto poder como el presidente Fernández. Más que Balaguer. Sí, más que Balaguer. Siempre hubo un partido de oposición que tenía un senador, ahora ni eso. No lo hay. Entonces, bueno, además había una oposición de prestigio cuando Balaguer. ¿Cómo? Que había una oposición de prestigio, el Sí, PRD tenía prestigio. Así es. Pero, de cierto modo, el gobernante que llegue, el candidato que llegue, tiene que negociar con Leonel Fernández Reina. Me explico. Sí. Danilo Medina. Mucha gente creía, no, porque el presidente Leonel Fernández Reina va a upar a Miguelito porque no quiere a Danilo. Eso no es verdad. Leonel en ese sentido es peledeísta convicto y confeso. Y aunque el trago no sea del agrado, lo va a asumir. Si las circunstancias imponen que sea X persona, llámese Rafaelito Alburquerque, llámese mi amigo
secretario de Interior y Policía, Franklin Almeida. Almeida, llámese Danilo Medina, llámese José Tomás Pérez o como se llame, yo estoy seguro que el que quiere en el PLD, que le va a advertir, yo voy a ser candidato a la próxima. Y por supuesto, eso trae una relación y un tipo de alianza. Yo creo que ahí va a llegar probablemente Danilo o cualquier otro del PLD, pero Leonel va a ser en eso. Pero tú le das más posibilidad a Danilo que al resto. Tiene más trabajo Danilo, pero finalmente va a ser en el PLD el que diga Leonel Fernández Reina. Si Leonel Fernández Reina se opone, no es Danilo. Licenciado, ¿cuál es su Pero visión? si tú me los opones a votar, obviamente, Danilo es el que más votos tiene en estos momentos. Mire, yo quiero saber cuál es su visión de lo que está pasando en el país, que tiene a mucha gente preocupada, el asunto de la delincuencia, del narcotráfico. Hay muchos argumentos. Hay hubo una reunión y un plan de la Procuraduría, Fuerzas Armadas, Policía y Dirección de Control de Drogas. ¿Le parece eso suficiente o cuál es su visión de lo que está pasando en el país? Yo he estado viendo, a propósito, ustedes tienen una alianza con CNN, el tema de las críticas a la Iglesia Católica. Sumamente interesante, porque se destapa una caja de Pandora. Y he estado dando seguimiento a los problemas del narcotráfico en México, Colombia, el monojojoy, el chip que le metieron en la bota, etc. Y todo este tipo de problemas. Y por supuesto, tengo que admitir de modo claro que en este país se requiere que las iglesias asuman. Lo ideal pudiera ser los partidos políticos, pero generalmente se ve sectarismo. Que las iglesias, las en plural, asuman una cruzada. No como la del Santo Oficio, ni para rescatar Jerusalén, no, una cruzada contra la droga y que toda la población se sume a esa acción. Pero empieza todo esto con la inversión en educación. Okay, ahora sí. Ahí está la clave. Este desaguisado que se produce en San Cristóbal es una verdadera vergüenza y actúa de modo correcto el Procurador General de la República cuando asume la suspensión y las investigaciones del lugar, que yo estoy seguro a su vez que la Suprema Corte de Justicia actuará como manda la ley y el sentido común, porque en definitiva la sociedad está cada día siendo más penetrada, más corrompida y al mismo tiempo luce impotente ante la barbaridad de que se están haciendo. Gente que va a recoger su hijo al colegio es asaltada y una serie de cosas más, pero aparte de eso, ¿hasta dónde ha llegado los niveles en la policía y en las Fuerzas Armadas como tal? Hay que hacer una cruzada y todo el país tiene que estar en una dirección. Atuey de Camps, muchísimas gracias por esta tremenda entrevista que nos ha brindado con muchísimos temas del pasado, pero del presente. Y del presente. Muy amable. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales y nos vemos en la recta final del Telematutino 11.